Muy buenos días a todos. Hoy presentaremos como grupo nuestra investigación sobre el efecto del alcohol en el umbral de dolor. Ese es un tema bastante crucial considerando que el dolor es una experiencia sensorial bastante subjetiva y es influida por diversos factores, ya sean biológicos o psicológicos. El alcohol etílico en sí es un conocido depresor del sistema nervioso central, que en niveles moderados de alcoholemia ha demostrado que es un potenciador del efecto hipoalergésico, que es decir, un aumento en el umbral de dolor. Este efecto se sustenta en su capacidad para interferir con las vías neuronales, potenciando el neurotransmisor inhibidor llamado GABA y bloqueando receptores NMDA. Nuestra pregunta de investigación clave fue, ¿existe una disparidad significativa en cómo el umbral de dolor de hombres y mujeres es alterado por una dosis controlada de alcohol? Evaluar esta variación es esencial para poder comprender mejor la compleja modulación de dolor en función al sexo. Bueno, nuestra investigación contó con tres objetivos. El objetivo general, que sería evaluar la variación del umbral del dolor entre las mujeres y hombres antes de la ingesta del alcohol en la isla de Ironbark en la ciudad de Helgoland. Por otro lado, tenemos dos objetivos específicos. El primer objetivo específico es medir el umbral del dolor antes y después de la ingesta de alcohol. Y el otro objetivo es comparar y analizar si hubieron cambios antes de tomar el alcohol y después en hombres y mujeres. Bueno, El diseño de investigación que utilizamos fue un diseño experimental antes y después, donde se midió el umbral del dolor de los bíceps y trapecio de la muestra, que fueron 60 participantes adultos, 30 eran mujeres y 30 eran hombres. Esto es midiendo el umbral del dolor luego de consumir 60 ml de vodka. Se seleccionó la población de Helluland y fue una muestra aleatoria. La variable independiente es la ingesta de alcohol y la variable dependiente es pues el umbral del dolor por presión medido por el dolorímetro. Se controlan condiciones como el horario, la dosis de alcohol, el tipo de alcohol, en este caso el vodka, el procedimiento de medición para mantener la consistencia en todos los participantes, y pues ese fue el diseño de nuestra investigación. Pues bien, algo de lo que nos habla la gráfica 2 con respecto al umbral del dolor antes del alcohol, pues es que la mayoría de los participantes tenían su umbral del dolor entre 340 y 460 kilopascales, especialmente concentrados en 400 y 460 kilopascales, lo que nos indica que inicialmente la mayoría tenía una sensibilidad media y bastante similar al dolor, pues casi nadie presentaba umbrales muy altos, por eso los valores extremos son bajos. en la gráfica 3 podemos observar que después de consumir los 60 mililitros de vodka, los valores básicamente se desplazaron hacia rangos más altos. O sea, la mayor parte quedó entre 414 y 475. Esto muestra, digamos, un aumento moderado del umbral del dolor. O sea, básicamente que sí tiene un efecto hipoalgésico leve. Obviamente siguen existiendo pocos participantes con umbrales muy altos, pero en general sí hay una subida, digamos, respecto a la medición previa. Para analizar el impacto del alcohol, nos enfocamos en la gráfica número 4, la cual compara la distribución promedio del umbral de dolor entre hombres y mujeres antes de consumir los 60 ml de vodka. En esta medición de base se observó que la mediana del umbral de dolor en mujeres fue de 296 kPa, ligeramente superior a los 289 del grupo masculino. Además, el grupo femenino presentó una mayor dispersión en sus respuestas al dolor, lo que indica una mayor variabilidad individual antes de cualquier estímulo. Sin embargo, el hallazgo más relevante que pudimos observar surge al comparar las mediciones después del consumo de alcohol. En los hombres se detectó un aumento estadísticamente significativo en el umbral de dolor,
En contraste, aunque descriptivamente el umbral de las mujeres también aumentó, que fue de 296 a 301, este cambio no resultó estadísticamente significativo debido a la alta variabilidad del grupo. Es crucial notar que la diferencia significativa que existe entre ambos sexos antes de beber el vodka desapareció totalmente después de la ingesta, lo que sugiere que el etanol actuó como un modulador que redujo parcialmente las diferencias basales entre hombres y mujeres, aunque el efecto fue más uniforme en el grupo masculino. En la gráfica número 5 pues podemos ver una comparación de después del alcohol, cómo funciona por sexo, ¿verdad? Después del alcohol las medidas suben levemente en ambos grupos. Las mujeres 301 kPa, en hombres 291 kPa. La diferencia entre sexos ya no son tan marcadas, pero las mujeres siguen mostrando más variabilidad. Esto indica que el alcohol aumenta un poco el umbral en ambos y reduce la diferencia entre hombres y mujeres, aunque el cambio sigue siendo un poco leve. Ahora bien, al analizar estos resultados, se pudo observar que coinciden con respecto a la literatura consultada, pues el alcohol puede elevar ligeramente el umbral del dolor antes de la ingesta. También las mujeres habían mostrado lo que son valores un poco más altos y con mayor variabilidad, mientras que los hombres tenían umbrales más bajos pero más concisos, más estables, lo que reflejaba una naturaleza o la naturaleza más bien subjetiva de lo que es el dolor y de las diferencias individuales que tiene cada uno que puede verse afectado por factores biológicos, sociales o hasta psicológicos. Después de consumir los 60 mililitros de vodka, el umbral del dolor de ambos aumentó, pero solo fue estadísticamente significativo en los hombres, mientras que en las mujeres el cambio fue más pequeño y más variable. Además, la diferencia que existía entre sexos antes del alcohol desapareció tras la ingesta, indicando que los valores se volvieron más parecidos. También, pues, al usar en intervalos de confianza 300 kilopascales como referencia, la proporción de personas que supera este valor aumentó ligeramente en ambos grupos, lo que confirma al final que existe un efecto hipoalgésico leve que es más evidente en los hombres. Ahora bien, con respecto a nuestras conclusiones, nosotros pudimos ver que la ingesta de 60 mililitros de vodka sí produjo un aumento en el umbral del dolor, aunque este efecto no fue igual para todos. En general, el alcohol mostró la capacidad de poder modificar la percepción del dolor, pero su impacto dependió bastante de cada persona en sí. Observamos que factores como el sexo, la fisiología individual y la variabilidad entre participantes influyeron al final del cabo directamente en cómo es que estos respondieron al alcohol, siendo así que esto nos confirma que el alcohol puede actuar como un modulador del dolor, pero de forma solamente limitada y no uniforme, por lo que es importante considerar otros aspectos de las diferencias individuales que se deben también de tomar en cuenta a la hora de estudiar este tipo de efectos. Para finalizar, a partir de los resultados que ya vimos anteriormente y los desafíos enfrentados durante la investigación, proponemos como grupo las siguientes recomendaciones para estudios futuros. En primer lugar, es fundamental incrementar el tamaño de la muestra para obtener resultados más precisos, lo cual ayudaría a reducir la amplitud de los intervalos de confianza y de varianza. La alta dispersión, por ejemplo, especialmente en el grupo femenino, dificultó demasiado la detección de un efecto consistente. Como segundo punto, se recomienda explorar diferentes dosis de alcohol, así como considerar variables no solo psicológicas, sino también fisiológicas, como podrían ser el estado de la ansiedad, la composición corporal, incluyendo la edad, el peso, para obtener una visión más completa del estado de cada participante y entender muchísimo mejor la variabilidad de la respuesta individual. Finalmente, esto debido a la naturaleza tan subjetiva que se tiene de lo que es el umbral de dolor,
Sugerimos el establecer un criterio específico o punto de corte, se le podría decir, para definir lo que es un umbral de dolor alto y el bajo en el contexto del estudio, obviamente, ya que se pudo observar durante el comentarios que se realizaron con los participantes el no saber o no entender si sintieron algún cambio o si sintieron más o menos dolor luego del consumo del alcohol. Lo que nos ayuda nos brindaría una referencia mucho más objetiva a la interpretación de los datos. Y eso sería todo. Muchas gracias.